Eh, Vamos a iniciar nuestro 30º foro virtual Toltecayot. En esta ocasión tenemos para ustedes el periodo clásico y la cultura teotihuacana. Es una presentación que hacemos con mucho gusto. Como hemos dicho, poco sabemos de nuestros viejos abuelos, no solo por todos los problemas que han existido a lo largo de la historia antes de la invasión, la partida inexplicable de nuestros venerables maestros y después como los mexicas al mando de Tlacaelel pues mandan quemar códices y se desconoce muchas cosas de ese pasado ancestral. Y luego ya viene aquí lo peor con la invasión europea, con los salvajes filibusteros que llegan a matar, a robar y a destruir. El siguiente gran, la siguiente gran quema de códices la va a hacer Hernán Cortés en Texcoco. Y ya después van a hacerla en Yucatán y en todas partes, ¿no? Hay una cosa que poca gente sabe, de que en los estatutos de la Santa Inquisición se decía que cuando no hubiera un clérigo, estaban obligados todo español Ujú. a llevar la Santa Inquisición, Ejercer justicia. ejercer justicia, tú lo has dicho, ¿no? Entonces, pues en las comunidades más remotas donde nada más había dos, tres familias españolas, pues ellos asumían la función de la Santa Inquisición y andaban quemando códices, destruyendo lo que ellos llamaban ídolos y desde luego matando a la gente, ¿no? Aquí tenemos en Oaxaca el famoso, eh, pues el hecho de lo llaman, pues no sé cómo nombrarlo de una manera correcta, pero es la matanza de los mártires de Cajonos, ¿no? De San Francisco Cajonos. Es una historia muy, muy lamentable, ya del siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Pero fíjense, todavía en esa época andaban Ujú. buscando y entonces en San Francisco Cajonos había un convento y había unos españoles, desde luego estoy hablando de la sierra norte de Oaxaca. Ujú. Si hoy es retirado ir, en aquella época, bueno, debe haber sido todo un Sí, viaje de semanas, yo inaccesible, creo, ¿no? ¿no? Sí, Pero ahí ya estaban, pues los españoles extrayendo y chupando todo, ¿no? qué raro. Y tenían, pues de luego, un gran convento, lo cual implica que debió haber sido un lugar muy importante de los viejos abuelos, porque donde vea usted un gran construcción colonial, ahí había, con esas las piedras con las que se construyeron esos edificios coloniales, eran piedras de edificios ancestrales, ¿no? Claro. Y entonces se tenía la costumbre de que habían los fiscales. Ujú. Los fiscales era, como dice el dicho, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y entonces los fiscales eran anahuacas conversos que andaban fiscalizando, espiando en su propia comunidad, a su propia gente, en su propia lengua, en su propia cultura y denunciándolos ante los españoles. Entonces, dos fiscales fueron a denunciar a la gente del pueblo que estaba haciendo pues su ceremonia ancestral y vinieron y los tomaron presos y se los llevaron y bueno, el pueblo se levantó. Este templo este edificio colonial es una fortaleza, Ujú. aparentemente es un templo, pero es una fortaleza, Como todas, ¿no? como todas. Y entonces estos se cerraron a piedra y lodo, los españoles, junto con los dos fiscales, y los rodeó el pueblo de Anahuacas y les dijo, ¿saben qué? Con ustedes no es la bronca. Entréguenlos a los fiscales y no hay problema. Y claro, los españoles pues entregaron a los Ahí van. fiscales y pues los hicieron picadillo. Y a las semanas llegó el ejército colonial e hizo picadillo A la gente. a la gente del pueblo, ¿no? Entonces, y entonces hasta la actualidad en el pueblo, no solamente en Oaxaca o en el país, se sigue debatiendo quiénes son los mártires de De cajón. Cajonos, si los fiscales o los La gente del la pueblo. gente del pueblo que lideraba estas ceremonias. En fin, entonces bueno, pues es triste que estas cosas se han dado y por eso se ha perdido mucha de la información
de nuestros viejos abuelos. Entonces, se sabe poco de nuestros antepasados, se sabe poco del periodo clásico y menos aún del periodo preclásico, pero pues ha habido estudios, algunos muy serios, que nos dan luz para poder hablar de ellos. Pues no sé si tienes otro comentario, Luz. No, está bien. Pues vamos a comenzar entonces la presentación que tenemos para ustedes, y al final pues vamos a dejar una sesión para ver si nos da tiempo de hacer comentarios, invitar a la gente que por WhatsApp nos mande sus comentarios, sus preguntas o sus regaños también. Adelante, Lucecita. El periodo clásico y la cultura teotihuacana. Estimados amigos, hoy vamos a hablar sobre el más luminoso periodo de la milenaria historia de la civilización de la náhuatl, el llamado periodo clásico o del esplendor. Más de 10 siglos en el que la armonía, la sabiduría y el bienestar se mantuvo a lo largo del amplio territorio que comprendía desde el sur de Alaska hasta lo que hoy es Nicaragua, incluidas las islas del Caribe. El centro generador de este extraordinario desarrollo humano se encontraba en el Tolán llamado Teotihuacán, en el Estado de México. La sabiduría y los conocimientos que aquí se generaron se les conoce con el nombre de cultura teotihuacana. Bueno, pues así es. Anteriormente, hace no mucho tiempo, porque como dice el maestro Dussel, cada día nos descubrimos más colonizados que ayer. Nosotros hasta hace poco decíamos cultura tolteca, pero no existe la cultura tolteca, es la cultura teotihuacana. Y que no fue una cultura, sino ya vamos a ver que Teotihuacán fue un centro irradiador de la Toltecayo. Entonces no era una población, no era una cultura, no era una etnia, era un centro de conocimiento de la Toltecayo. Adelante, Lucecita. Este portentoso periodo de esplendor es precedido por casi 8,000 años de intensos y fructíferos esfuerzos por crear las bases y estructuras de conocimiento que permitieron estos más de 10 siglos de plenitud armónica que llevaron a nuestros antepasados a crear el más elevado desarrollo humano en la historia del planeta. En efecto, el esplendor es precedido por el llamado periodo preclásico, que inició desde cero. La estructura científica y filosófica se inició para crear los 4 sistemas que son la base de la pirámide de desarrollo humano tolteca, es decir, los sistemas de alimentación, salud, educación y organización, que le brindaron a los pueblos de la náhuatl la sólida plataforma para despuntar sus estructuras culturales. Es decir, que no podemos entender el periodo clásico si no volteamos atrás y vemos lo que lo precedió, que es toda esta infraestructura de conocimiento que permitía. La Toltecayo va desde la invención de la agricultura hasta los más elevados concepciones de la física cuántica. Entonces, este primer periodo está sustentado de partir de cero y poco a poco crear esta infraestructura que nosotros decimos que como personas, como familia y como pueblo siguen siendo muy válidos hasta nuestros días. Es decir, si usted no tiene una buena alimentación, una buena salud, una buena educación en valores y una buena organización personal, familiar y de su trabajo, pues usted no puede llegar a la plenitud. Y a mí me da mucho gusto y aprovecho para saludar a nuestro amigo José González, quien en California ha creado una asociación civil que se llama ASEO, fíjese usted, una asociación de migrantes que se llama ASEO y que pretende trabajar con los migrantes en California, la alimentación, la salud, la educación y la organización, y eso es ASEO, ¿no? Adelante, Lucecita. Sin embargo, debido a que en México vive un sistema neocolonial
El pueblo sufre una amnesia programada y premeditada. El Estado, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las universidades y los medios de información han hecho pensar a los anahuacas exactamente igual que Hernán Cortés en cuanto a su pasado ancestral, en el que la llamada cultura mexica es el universo de lo que ellos llaman colonizadamente historia prehispánica, es decir, de los 9500 años desde la invención de la agricultura, el maíz y la milpa en el valle de Tlacolula, Oaxaca, aproximadamente en el 8º milenio antes de Cristo, al inicio de la invasión, solo toman en cuenta los 196 años de duración de Tenochtitlan. Insistimos en que no tenemos la culpa, ni usted ni yo, de no saber nada de nuestros viejos abuelos. El sistema, no solamente desde Hernán Cortés, sino siguió los 3 siglos y después la neocolonia en la creación de este país llamado México, a la náhuatl le llamaron México, desde 1824, está pues científicamente diseñado de que no conozcamos nuestro pasado ancestral, los miles de años atrás, que no conozcamos el preclásico, el clásico, y que solamente quedemos atrapados en los 196 años de los mexicas, el Templo Mayor, el Museo Nacional de Antropología e Historia, en este señor Matos Moctezuma, en Miguel León Portilla, en que el INA sea un departamento de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Turismo, y que todo nuestro pasado ancestral esté solamente enfocado no a la memoria histórica, a la identidad cultural, a que la gente conozca su pasado, sino que le sirva a las empresas turísticas, normalmente en manos de extranjeros, para atraer turismo a nuestro país y también el turismo interno, ¿no? Aquí lo vemos mucho en Oaxaca, pues viene mucha gente a ver, a conocer Monte Albán, a conocer Mitla, Yagul, Dainzú, y hay oaxaqueños aquí en la ciudad de Oaxaca que nunca han puesto su pie en este lugar. Para tratar de hablar del periodo clásico y de la llamada cultura teotihuacana, necesariamente necesitamos comenzar con su final, debido a que su desaparición fue un hecho extraordinario. Aún no se ha podido explicar y sobre todo en un breve tiempo que afectó una gran proporción del planeta. En efecto, el súbito abandono de los tolanes, su destrucción, en algunos casos quema y en otros el cubrir sus derrumbadas construcciones, resulta un titánico esfuerzo que requirió muchas personas, energía y tiempo. ¿Por qué abandonaron el Anáhuac? ¿A dónde se fueron? Porque fue una acción concertada en una sola generación. Son preguntas que todavía nos hacemos y no tienen respuesta, pero que para entender el periodo clásico pues tenemos que comenzar justamente con el final, o sea, porque esta gente que estuvo trabajando en los tolanes, mal llamadas zonas arqueológicas, después de más de 10 siglos, pues decidieron en una generación no solamente abandonarla, sino en algunos casos destruirla piedra sobre piedra, otras cubrirlos de tierra, otros quemarlos, otros simplemente los dejaron y la naturaleza los destruyó, la madre naturaleza los destruyó. Pero este es un gran misterio que no sabemos por qué se dio. Lo cierto es que dejaron dicho los venerables maestros toltecas que regresarían a restaurar la sabiduría, el equilibrio de la Toltecayot en un mito que conocemos como el famoso regreso de Quetzalcóatl. Pero entonces estos más de 10 siglos representan un gran esfuerzo de los pueblos del Semanáhuac, deberán tener una explicación muy concreta que yo creo que más tarde que temprano vamos a saber cuál fue
y que tiene que ver desde luego con nuestro futuro. Esta acción concertada dejó en la orfandad a los pueblos de la Anáhuac. No se vaya a pensar que, en esos más de 10 siglos de esplendor, todos los habitantes de la Anáhuac eran toltecas. Por supuesto que no. De hecho, los tolanes en el periodo clásico, como hemos dicho, no fueron ciudades, palacios o fortalezas al estilo europeo. Eran centros de investigación y estudio reservados a una pequeña élite de personas que decidían entregar su vida misma para estudiar la Toltecayotl y, eventualmente, tener la oportunidad de convertirse en toltecas, que era el grado más elevado de conocimiento de la Toltecayotl. La arqueología mexicana está sumamente afectada, está colonizada, y los patrones y las premisas de la arqueología que surgen en el siglo XIX en Europa, cuando Napoleón y sus ejércitos van a practicar la puntería de cañonazos a la Esfinge de Giza. Estos arqueólogos europeos hacen sus dictámenes de cómo vivieron los pueblos del pasado, ¿no? Entonces ahí la línea pues casi que repiten es la de Grecia-Roma, ¿no? Entonces siempre tienen que hablar de imperios, tienen que hablar de guerras, tienen que hablar de dominios, pero eso no sucedió en el Anáhuac. Y entonces pues cuando se habla de lo nuestro, se quiere decir que por ejemplo Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá, todos estos lugares eran ciudades. Por Dios, hay que ir con un poquito de sentido común y un pensamiento crítico y darnos cuenta que estos espacios no eran utilizados como ciudades, ni eran casas habitación, no eran palacios, castillos, fortalezas, como así lo hacen pensar los arqueólogos de ayer y de hoy, porque es tristísimo que la arqueología en México pues está totalmente colonizada. Siguen pensando como Buturini, como toda esta gente, y no quieren ver, no quieren por lo menos intentar percibir la realidad del Anáhuac desde otra perspectiva que no sea la de Hernán Cortés y la de Cristóbal Colón. Pero estos lugares no fueron ciudades y no eran para multitudes. Nosotros nos hemos cansado de recorrer Monte Albán, pues íbamos muy seguido, ¿no? Sí. Como un paseo, Luz y yo. Muy seguido. Y bueno, siempre ahí venían razonamientos, bueno, ¿y esto por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo podían haber habitaciones tan grandes con 3 puertas como las que estamos viendo aquí? Ojo, 3 puertas. Y que no eran espacios de casa-habitación, ¿no? No está el lugar para el living room ni para la cocina. Esas cosas no existen. Vaya usted a Chichén Itzá, a Palenque, no vaya usted a encontrar eso. Fíjense que casualmente sí hay una zona arqueológica, un tolán del periodo clásico, que sí fue una ciudad, es la única que a usted se reconoce, que está en Puebla, que se llama Cantona Puebla, y que hay, los arqueólogos han detectado 10,000 calles, y se ven claramente las calles, las casas, la traza del huerto, la traza, todo. Entonces, y es claro, ahí dices, aquí vivió alguien, ¿no? Uh-huh. Medidas y espacios de una familia, de una persona. Pero en Teotihuacán no podemos encontrar eso. Entonces solamente es la mente colonizada del arqueólogo eurocéntrico, subdesarrollado, tercermundista, que sigue pensando que estos eran ciudades o palacios. Cuando partieron los toltecas, se llevaron con ellos los más elevados conocimientos y sabiduría de la Toltecayotl. En el Tlaltípac solo quedaron los Tlamatinime y los Temachtiani, los sabios y los maestros de las escuelas ancestrales que se encargaban de darles un rostro propio y un corazón verdadero a los estudiantes. Pero los toltecas de todo el Anáhuac tenían una vida más cercana a lo que en su día fue un monasterio, entendido como un espacio cerrado y dedicado al estudio e investigación, pero en el que no tenían acceso los más iguales. ¿Dónde vas?
Perdón, es que me perdí. Así es, yo creo que esto es importante. Hay que concebir estos tolanes como centros de investigación, como espacios más allá de lo sagrado, como espacios de investigación, de estudio, de sistematización y de encuentro, porque eso es lo más importante desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista de Teotihuacán, porque a este lugar venían de todo el Anáhuac, recuerde, desde Nicaragua hasta el sur de Canadá, incluidas las islas del Caribe, venían los toltecas que había en cada uno de estos lugares, pues había, y hoy ya se conocen sus tolanes, ¿no? Uh-huh. Pero ahí también se investigaba, ahí también se hacían estudios, y esta gente iba a Teotihuacán a entregar esta información que ellos tenían y a recibir, a actualizarse con la de todo el Anáhuac. Por eso la importancia de Teotihuacán, y por eso es que los arqueólogos no se explican por qué durante esos 600 años mínimo Teotihuacán tuvo una influencia absoluta en todo el Anáhuac. Hay un arqueólogo que es Ignacio, se me olvidó ahorita el nombre, este arqueólogo Bernal, Ignacio Bernal, hace un estudio sobre Teotihuacán y él llega a estas conclusiones. Dice, es que es imposible que un lugar como Teotihuacán haya tenido una influencia tan grande desde Nicaragua hasta Canadá, sin un ejército, sin una estructura militar y sin una religión con pretensiones universales, que si nos volteáramos a ver al continente euroasiático africano, ¿verdad? Entonces ahí lo entendemos como o te conviertes a mi Dios verdadero o te mueres, o me dejas pasar a hacer comercio o te destruyo. Eso no sucedió aquí porque aquí no había religión, había espiritualidad, había diversidad. Y entonces, podemos ver, por ejemplo, en Teotihuacán, esta estructura de talud y tablero que se va a repetir, por ejemplo, aquí en Oaxaca, en Danibeche, en la zona llamada, en el tolán llamado Monte Albán. Veremos que en su fase 3 está la misma estructura arquitectónica de Teotihuacán, talud y tablero, pero si nos vamos a Chichén Itzá se da lo mismo. Es decir, tuvo una influencia cultural, epistémica, de conocimiento en todo el Anáhuac, pero esto no fue un ejercicio de poder, fue un ejercicio de convencimiento, de sabiduría y de intercambio de todos estos saberes, y por eso se habla pues de que se requirió un conocimiento compartido para llegar a los avances tan grandes. ¿Qué tenemos de amigos? Dice Sara dice saludos desde Baja California. Jubelia Charco dice saludos desde Santa Ana. Adriatico Pachucotel dice buenas noches, escuchando con gusto. Ale Vidrio dice saludos desde Aguascalientes. Esteban Velázquez dice están de vuelta, las voces de los ancestros se escucharán por todos los rincones de la tierra. Ometeot dice Carluli, saludos. Francisco Ruiz, saludos maestros, buenas noches. Pues sí, esto es cierto de que se escucharán por todo el mundo, porque tenemos el canal en YouTube de Toltecápsulas, que por cierto ya llevamos más de 220 Toltecápsulas y que pues están a disposición de usted, y les vamos a agradecer que se suscriban a nuestro canal. Apenas vamos con 1500 suscripciones, pero bueno, en Facebook tenemos como 9005 en Guillermo Marín Ruiz y como 3000 en Rostro Propio, Corazón Verdadero. Pero aspiramos a tener esa misma cantidad de personas en YouTube, porque hay personas que no les gusta leerlos. Sí, son más audiovisuales, para el aprendizaje es otra inteligencia. Y bueno, yo soy de esos, ¿no? A mí no me gusta leer. Yo por cierto, fui muy burro en la escuela,
pero ahora lo que es la vida, ¿no? Ahora tengo que escribir, bueno, sí me gusta hacer videos más que escribir, pero yo estoy de acuerdo que nuestra cultura ancestral fue audiovisual y que Oral. es oral, audiovisual, y que por eso nos permite pues entender mejor las cosas, ¿no? Yo prefiero que alguien me platique un libro a leerlo, pero me gusta más ver una película que me la platiquen, ¿no? Exacto, es el oído y la vista son los que perciben más en tu caso. Otros aprenden moviéndose, otros aprenden haciendo, otros leyendo, son diferentes. Y hay otros que no aprenden con Nunca. nada. Yo fui uno de esos, bueno. Pero déjenme decirles que el proyecto de Toltecápsulas es muy importante para nosotros. Creemos que sobre todo a los jóvenes les va a gustar más ver videos y estamos próximos ya. Yo creo que en el mes que entra vamos a iniciar con nuestro servicio. Vamos a crear un nuevo servicio en WhatsApp gratuito en el que vamos a seguir dando Los audios. pero los audios son las enseñanzas del cuervo, sabiduría para la impecabilidad. Esa ha gustado mucho, pero le vamos a sumar ahora las educápsulas de no más de 2 minutos. Entonces también con sabiduría ancestral, con información de la historia y la cultura y la filosofía tolteca, pero nada más de 2 minutos. De modo que usted en su teléfono podrá darle 4 minutos al día de Toltecayot y estará usted bien informada. Ya parezco de lo de los noticieros, ¿no? No, pero es muy importante estar siempre recibiendo información, eso yo creo. Si yo hubiera tenido la oportunidad allá en los años 70 de tener información como hoy podemos ofrecer y encontrar no solamente nosotros, ¿no? Ahí están otras personas que están haciendo su esfuerzo y que están también saliendo en internet, en YouTube. Y bueno, a usted le tocará escoger y definir profundidad, calidad, veracidad, seriedad, pero ahí está la oferta y yo creo que eso es muy importante, ¿no, Luz? ¿O Sí, tú qué piensas? sí, yo creo que es importante poder tener opciones de aprendizaje y de poder continuar con lo que nos gusta, ¿no? No solamente es leer, a veces no tenemos tiempo o nuestra vista no es muy buena para ello. Y el escuchar mientras hacemos algún otro trabajo o el poder ver las imágenes y relacionarlas, creo que nos deja a muchos de nosotros, nos deja algo que es más aprensible. Y tenemos también otro proyecto, pero ese está solamente en el tintero, es que no me lo va a usted creer, pero Educayot somos Lucecita, Iván y yo, y párele de contar. Sí tenemos apoyos valiosos de nuestros amigos de Tequio, pero pues son como muy concretos sus apoyos, pero el día a día de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, aquí estudio está trabajando y estamos produciendo. A veces me escribe gente, me dice, oiga su equipo, y yo me río porque digo, pues solamente la Nahui que a veces viene, la Mestli que también me acompaña aquí en el estudio, la gata y la perra, la anciana, la abuelita que vuela, pues ese es el gran equipo con el que cuento, ¿no? Y cuando Luz sube, porque además Luz tiene que hacer la comida, la casa, la comida de los animales, etcétera, y la danza. Y la danza. No, bueno, sigamos, Lucecita. La importancia de Teotihuacán tiene que ver con el ser el Tolán que recibía a los toltecas de todos los confines de la náhuatl para que reportaran sus estudios y avances en el conocimiento y al mismo tiempo se pusieran al día en los nuevos conocimientos que se iban descubriendo al ensamblar o hacer la síntesis de toda la información aportada por los toltecas de todo el Anáhuac. Debe tomarse en cuenta que la construcción del conocimiento y la sabiduría anahuaca fue de carácter comunitaria, como lo señala puntualmente el ingeniero Luis Felipe Lira Montes de Oca en su maravilloso libro Ciencias Milenarias y Aplicaciones en el Continente Americano, en el que nos dice que para llegar a lograr los asombrosos calendarios, el lunar, el solar
el venusino, el de las Pléyades y la llamada cuenta larga, se requirió la observación sistematizada, razonada, registrada y transmitida entre los astrónomos de todo el continente para llegar a los asombrosos resultados. En efecto, fíjese que a mí me ha causado un gran impacto a la hora del ingeniero Lira Montes de Oca, porque pues uno llega y ve, por ejemplo, como vemos la imagen de Dani Betge, llamado Monte Albán, y bueno, pues es un espacio que duró 1350 años en su construcción y en su uso, y entonces uno, ya lo platicamos hace rato, ¿para qué servían estas grandes construcciones? Bueno, eran centros de conocimiento. Mucho de este conocimiento está sustentado en la astronomía, en la arqueastronomía, como lo podemos ver aquí. Y entonces, esto que nos dice el ingeniero, que estos conocimientos, estas observaciones diarias de la mecánica celeste, razonadas, sistematizadas, registradas y transmitidas de generación en generación, permitieron la creación de estos 5 calendarios, que es una obra maestra de la humanidad. Ningún otro pueblo de la humanidad, ninguna de las civilizaciones, logró tener un minucioso, exacto y determinado registro de la mecánica celeste como nosotros, lo cual implicó pues además el desarrollo de las matemáticas, no solamente de la astronomía, y al hablar de las matemáticas, pues entonces la creación del Nepohualcintzin, ¿no? Exactamente, todo es matemáticas, todo. Todas las áreas, la biología, la química, todo tiene que ver con las cuentas, tiene que ver con los números. Entonces son esenciales, es esencial lo que nuestros abuelos hacían al medir, las mediciones que hacían, todos los calendarios que se iban ensamblando perfectamente y que les iban dando determinados tipos de tiempos en los cuales se tenían que cumplir determinadas cosas que ellos descubrían del cosmos que tenían que ver con la madre querida Tonantzin. Sí, lo que es arriba es abajo. Fíjense que yo lo reconozco todos los días, me descolonizo un poquito y ahora pues he estado reflexionando la grandeza de nuestra civilización, de entrar en tantos campos del conocimiento de manera tan profunda, y que me da mucha tristeza que, comenzando conmigo, sigue presente la definición de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés sobre nuestros antepasados, que eran salvajes, que eran primitivos, que eran idólatras, y entonces cuando uno va a un Tolán, y yo lo hemos escuchado, Sí. mira, hacían esto, Sí, mira, sí. tenían caños, o sea, nos hacen pensar que lo antiguo es primitivo por default, y no necesariamente, compañeros, no necesariamente lo antiguo es primitivo. Y vean ustedes cómo los abuelos llegaron a trabajar la física cuántica cuando en el siglo, a mediados del siglo XX, Europa comenzó más o menos a vislumbrar con Einstein y con toda esta gente lo que más adelante hoy conocemos como física cuántica. Y los abuelos pues lo trabajaban desde esa época, y por eso vemos estos edificios, vemos estas construcciones que no entendemos en nuestra visión materialista, colonialista de la época de la colonia, ¿verdad? O más atrás, tenemos un pensamiento de la Edad Media, ¿no? Para juzgar lo nuestro, ¿no? Claro, Para juzgar lo nuestro. la posición que tenemos para poder juzgar aquello que no entendemos, porque no es otra cosa más que eso. Es el miedo a no entenderlo y a que eso no nos lo podamos explicar porque no está en nuestro mundo, no está en nuestra vida diaria, no está en lo que nosotros hacemos. Así es. Tenemos más saludos. Mientras Luz busca los saludos, yo quiero agradecerles en verdad el esfuerzo de estar aquí con nosotros cada viernes a las 8 de la noche. Saturnino Alarcón dice que interesante. El Solágano Lasco dice es más interesante en la charla. Gracias, saludos desde Nueva York. Carly dice
Gracias por enseñarnos de forma audiovisual y viendo las imágenes uno se imagina que está ahí. Jorge Cabrío dice saludos desde Aguascalientes. Está. Bien, adelante, Lucita. ¿Qué significó para los habitantes de la Anáhuac los estudios e investigaciones que realizaban en los tolanes? Perdón, es una pregunta. ¿Qué significó para los habitantes de la Anáhuac los estudios e investigaciones que se realizaban en los tolanes? ¿Qué importancia compartida para que todos los pueblos de la Anáhuac estuvieran dispuestos a participar, a veces por largas generaciones, en la construcción de estos recintos de conocimiento? Espacios que no eran diseñados para actividades mundanas. Por ejemplo, de lo anterior, tenemos el Tolán de Daan y Belle en Oaxaca, conocido como Monte Albán, el cual tardaron en su construcción 1350 años. Es decir, aquí la reflexión que invitamos a realizar es que qué importancia debió haber tenido estas construcciones para que todos los pueblos de todo el Anáhuac, la gente común, los macehuales, los hijos de la Conasupo, dieran su tequio para venir, para subir. Estas piedras que ustedes ven aquí las trajeron de 14 kilómetros de distancia. Ya hay en la investigación geológica de cuál es la mina de estas piedras, que son muy duras, que está a 14 kilómetros de distancia de los cerros. Subir las 400 metros de altura. No había burros, no había tractores, no había camiones, eso lo hicieron a pulso. Y darle ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo. Que por eso entendemos la milpa, que claro, yo trabajo 4 meses muy fuerte al año y tengo 8 meses para una serie de actividades, entre ellas nuestros tequios a estas grandes obras. Pero aquí la reflexión es qué motivó, qué convenció a la gente de generación en generación para estar trabajando este proyecto, ¿no? Un proyecto que no tenía, entre comillas, un beneficio personal, ¿no? Ni era de una nobleza o de un imperio, como nos quieren hacer, sino era el conocimiento, era la sabiduría humana. ¿Qué puede mover? Eso es lo que tenemos que investigar. ¿Qué es lo que movió a nuestros abuelos para hacer ese gran esfuerzo? Porque ustedes saben que todas las civilizaciones, las 6 más antiguas de la humanidad, todas construyeron pirámides. Pero la que construyó más pirámides en la historia del mundo antiguo fueron nuestros antepasados. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que nuestros antepasados se fueron de cabeza con esto, ¿no? Y entonces no estaban pensando en guerras, no estaban pensando en comercio, no estaban pensando en ciudades, en castillos, en fortalezas, en palacios, sino en esto. Yo creo que son grandes interrogantes que tenemos que responder, porque finalmente fueron nuestros antepasados los que estuvieron haciendo este trabajo y haciendo las investigaciones que ahí se hicieron, ¿no? Por supuesto. Hemos dicho que en el periodo preclásico se crearon a lo largo de miles de años los 4 primeros niveles de la pirámide de desarrollo humano tolteca, es decir, los sistemas de alimentación, salud, educación y organización. Se supone que en los más de 10 siglos de esplendor se logró el desarrollo de los 3 niveles superiores, la maestría de la conciencia del ser histórico, la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia y finalmente el logro superior de no solamente los toltecas y la Toltecayotl, sino de todas las civilizaciones ancestrales. Nos referimos a la maestría de la conciencia del cuerpo energético, la cual se puede deducir al saber que todas las civilizaciones ancestrales construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. Así es, amigos, o sea, que en el periodo preclásico se desarrollaron
la alimentación, la salud, la educación y la organización como grandes sistemas estructurales, aunque desde luego hubo muchos subsistemas, pero bueno, no viene al caso hablar de ellos, pero las estructuras, los 4 cimientos de nuestra estructura de conocimiento se dieron con estos 4 sistemas y tardamos miles de años en lograrlos. Y ya que se tuvo esta base, entonces durante el periodo clásico nuestra gente dio su fruto. Este gran esfuerzo milenario dio su fruto y entonces se crearon los 3 niveles superiores que son la conciencia, la maestría de la conciencia del ser histórico, de la memoria histórica, la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia y finalmente el logro más importante, la maestría de la conciencia del ser energético. Entonces, esto lo podemos ver que también lo compartieron otras civilizaciones y por eso es que en otras civilizaciones vemos las famosas pirámides. Entonces, esto nos debe de hacer pensar algo muy interesante, que en el vértice superior del conocimiento humano, no importa usted que sea egipcio, chino, indio, usted va a buscar justamente la maestría de la conciencia del cuerpo, del ser energético. La maestría de la conciencia del ser histórico se refiere a tener la conciencia de todos aquellos que existieran para que yo pueda estar aquí y ahora. Los viejos abuelos, como todos los pueblos antiguos de la humanidad, le daban una gran importancia a la genealogía. No basta saber quiénes fueron mis antepasados, sino la razón de su existencia, sus aspiraciones, anhelos, sus éxitos y sus fracasos. No solo de mi familia, sino de mi pueblo, mi cultura, mi civilización. Todos esos que han existido y que hoy me hacen ser yo. Mi linaje me empodera, me fortalece, me transmite sabiduría, orgullo y dignidad. Justamente esto es lo que nos hace falta hoy. Pero vean que este es un logro muy importante y fundamental para entender el pleno desarrollo de nuestra civilización. Porque como personas, como familia y como pueblo, si no tenemos una clara memoria histórica, no solamente de nuestro linaje personal, pero déjame decir que eso es muy importante. Es decir, si no sabemos quién fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero no solamente sus nombres, ¿no? No solamente que mi abuelo era de tal parte, no. ¿Quién era? ¿Quién fue? ¿Por qué vivió? ¿Qué buscó? ¿Qué deseó? ¿Qué trabajó? ¿Qué fracasó? ¿Cuáles sus logros, no? Porque esa gente está en nosotros. Y si nosotros tenemos conciencia, fíjense cómo la cultura nos lo demuestra. Justamente en la fiesta de nuestros ancestros, los esperamos para que vengan, ¿no? Entonces, cada año nuestros abuelos lo celebraban 40 días, o sea, 2 meses anahuacas. Fíjense la importancia que tenía. De los 18 meses, 2 estaban dedicados a los difuntos. Entonces, fíjense la importancia de la memoria histórica personal, familiar, comunitaria y civilizatoria. Entonces, si nosotros vamos a Monte Albán o a Teotihuacán como extranjero inculto en nuestra propia tierra a tomarnos las selfies y mandarlas a todos nuestros amigos, bueno, pues somos huérfanos. Nos amputamos lo mejor de nosotros mismos. Nosotros tenemos que ir a estos lugares, esa es mi humilde opinión. Debemos de ir a enriquecernos, a fortalecernos, a inspirarnos, ¿no? A sentir el orgullo de nuestros antepasados. Pero si seguimos pensando que las pirámides, como así lo hicieron saber Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, etcétera, que eran lugares para hacer sacrificios humanos y para adorar a demonios, estamos perdidos. Entonces, aquí la importancia de los toltecas al tener este sistema de la pirámide en quinto lugar, después de la organización,
Es el conocimiento de lo que se conoce como las genealogías o los memoriales. Nuestros abuelos, fíjense, tenían cientos de miles de códices que fueron destruidos. Sí, pero nuestros abuelos, así como registraban de generación en generación el movimiento de los astros, en la mecánica celeste, también con más razón tenían un registro de todos los que habían existido y que habían hecho. Y el día que nosotros tenemos mayor conciencia de eso, nos transformamos. Yo me quiero ver hace 40 años como un chamaquito babucles que se fue a Europa a buscar su identidad, hueco y vacío, claro, con una búsqueda, pero no tenía en la conciencia de todos los días, no tenía esta información que hoy tengo, ¿no? Y creo que esta información que he ido sumando cada día durante 40 años me da una fuerza interna, una seguridad, un orgullo, una decisión de vida, un proyecto de vida, gracias a saber que si los ancestros tardaron cientos de años en hacer estas maravillosas construcciones, en hacer investigaciones como el maíz o como el Nepohualcinci, mi vida personal tiene que estar enfocada en eso. Por ello nosotros como familia hemos decidido vivir en Toltecayo, ¿no, Luz? Sí, sí, es nuestra vida ya gira en el servir, gira en otro tipo de expectativas que nosotros tenemos. Vivimos también sin estar pensando en qué comprar, en la tarjeta de crédito. Que no tenemos. Exactamente, precisamente por eso, porque vivir dentro de por sí es muy difícil vivir en este sistema, tener que vivir dentro de la modernidad y no estar creando nuestro propio alimento, ¿no? Que eso también forma parte de nuestra dignidad como seres humanos. Pero dentro de este campo de batalla hemos decidido también tener una batalla en el mismo sistema en el que vivimos, y es una batalla todos los días, ¿no? Por eso algunas personas me preguntan, bueno, ¿y usted qué busca? ¿Qué busca con hacer lo que hace? No busco nada. Busco hacer lo que debo de hacer. Creo que debo de investigar, promover y difundir la Toltecayot sin miedo y sin ambición. Sin miedo a perder y sin ambición a ganar absolutamente nada. Porque el arte de vivir en equilibrio, es decir, la Toltecayot, está en servir a la comunidad y servirla de esa manera. Entonces, por eso pues nosotros hacemos todas estas cosas. Todos los días trabajamos muy fuerte, investigando, escribiendo, haciendo cosas, difundiendo. Pero nosotros también tenemos conciencia y por eso vendemos nuestros libros y también tenemos que sacar para los frijolitos, pero no es lo esencial. Es el equilibrio. Es correcto, Lucecita. Bien, pues seguimos adelante, mi amor. La maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia. Al conocer y entender el misterio de la energía, los toltecas comprendieron que el mundo es sagrado, porque está constituido de pequeños filamentos que tienen energía propia y conciencia propia, que tienen la vocación de unirse y formar organizaciones a través de toroides, y que estos a su vez se organizan como fractales desde un átomo hasta una galaxia. Al entender que todo tiene vida y por tal conciencia, todo es sagrado. Cuando el ser humano toma conciencia de que vive en un mundo sagrado, se armoniza en ese mundo como otro ser sagrado. Pues esta es la maravilla de la Toltecayot, ¿no? Entender, llegar a la conciencia, no de dientes para afuera, sino de sentirlos. Yo me acuerdo una vez que fui a esperar a Lucecita al aeropuerto. Era un día muy caluroso y me fui a un parque que está al lado del aeropuerto porque llegué antes a esperarla y bajé los cristales y recosté el sillón y entonces había unos árboles enfrente del coche y entonces el viento empezó a moverlos, fíjense, eso es lo que dije, el viento los empezó a mover. Pero en ese momento tuve tal sensación de percepción de la sacralidad que me di cuenta que los árboles estaban bailando para mí. Y oiga, usted cambió la percepción.
Porque uno ve que se mueven los árboles y uno dice, es el viento, es algo mecánico, es científicamente demostrable, bla, bla. No, no, esos árboles estaban bailando, se estaban moviendo por ellos mismos y entonces me quedé extasiado, ¿no? Me empecé a percibir la realidad de otra realidad, ¿no? Entonces, el entender que la vida es, que vivimos un mundo sagrado, de cosas maravillosas, y entonces tratar de hacer un esfuerzo por tener conciencia y vivir en la misma frecuencia de ese mundo. Sí, es ver, es sentir, es crear una empatía con todos, sobre todo a veces cuando vemos a animales que no son domésticos, que se cruza su mirada con la nuestra o que podemos percibir comunicación, captar la comunicación de que nos quieren decir algo y nosotros poder sentir lo que nos están diciendo, es cuando nosotros nos integramos a ese mundo, porque nos creemos mucho. Siempre creemos que somos muy importantes, que somos nosotros los que generamos la vida, los que permitimos la vida, los que somos los únicos en tener sentimientos y en poder captar y ser inteligentes, ¿no? Eso pensamos. Y creemos que todo lo demás gira a nuestro alrededor, ¿no? Como sentirnos el ombligo del mundo. Pero cuando nos damos cuenta de la maravilla que son las hormigas, la maravilla que son las abejas, que ese mundo está ahí a pesar de tantas cosas y sobre todo independientemente de nosotros. Eso es cierto. Tenemos más. Lino Jiménez dice, acá estamos atentos a sus enseñanzas descolonizadoras. Gracias, Lino. Hueca Omeyocan dice, así es, maestro, sentir el lugar, valorar y dejarles saber que seguimos aquí, que su legado continúa. Jorge Cabrillo dice, al estar en algunos de estos centros, he logrado sentir una fuerte emoción con cierta información que sé que tiene relación con nuestra raza, cultura, alma, y en Toltecayot encuentro ese complemento para descifrar mensajes. Es todo. Bien, seguimos, Lucita. Finalmente, la maestría de la conciencia del cuerpo energético. Cuando un ser humano logra saber y entender que está constituido de dos clases de energía, una sólida, que llamamos materia, y un campo magnético que forma parte de nuestro ser y que llega a tener el dominio y conciencia plena y absoluta de su totalidad de sí mismo. Puede llegar a tener la oportunidad de fundirse en la frecuencia energética superior sin perder la conciencia personal, es decir, fundirse en el todo sin dejar de ser uno mismo. La máxima aspiración humana misma que lograron los toltecas. Y no solamente los toltecas, lo lograron estos pueblos sabios, estas civilizaciones sabias que han dejado también su testimonio como nuestros abuelos. Y es como la esperanza de lo humano, ¿no? El espíritu humano, que sí, ciertamente estamos viviendo una de las noches más oscuras de nuestra historia humana, pero que afortunadamente está llegando a su final, ¿no? Sí, se está abriendo el camino de la luz. Va a ser muy difícil, va a ser muy doloroso, porque todos estos cambios son dolorosos, como un parto. Una metamorfosis. Pero hay luz, hay vida, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de tener mucha conciencia del logro de nuestros antepasados. Ellos se dieron cuenta que existía, que el mundo está constituido por unas pequeñísimas partículas que tienen conciencia y que tienen energía propia y que buscan organizarse, esa es su vocación, organizarse, y que muchas se organizan y forman apenas un protón, un electrón, y luego esta vocación de organización los lleva a hacer los toroides, ¿no? Y entonces se hacen los átomos y se hacen las moléculas y empieza todo esto a organizarse en fractales, ¿no? Los fractales son estas repeticiones en diversas, la misma figura o la misma estructura
en diversos tamaños, hasta llegar, por ejemplo, a una galaxia, ¿no? Que es un fractal mayor. Y lo que lograron ellos es entender lo que conoce, lo que dice este hombre Castaneda en su obra, que le dice Don Juan, recibir el don del águila. El don del águila es justamente esa oportunidad que se le da a unos cuantos, porque por eso son los tolanes, para hacer ese gran esfuerzo, para llegar a esta imagen que vemos que está atrás de nosotros, un tolteca. Un tolteca tiene que llegar a tener su cuerpo físico, lo tiene que llegar a dominar como lo puede dominar hoy un gimnasta olímpico, ¿no? Tener esa capacidad de dominio de su cuerpo, ese conocimiento pleno. Pero esa es la mitad, ese es el tonal. Ahora el nahual, la otra parte, el campo magnético que es parte de nosotros, es nuestro cuerpo energético. Así tener la conciencia, el dominio, el manejo, así como un gimnasta olímpico tiene la capacidad de manejar su cuerpo, ese campo magnético en el que estamos envueltos como una esfera, ese campo magnético lo podemos llegar a utilizar de la misma forma que utilizamos el cuerpo físico. Ese es el gran logro de los toltecas. Pero aún más, cuando se llega a esta frecuencia de dominio y de percepción, entonces ustedes saben que los toltecas decían que aquel por quien vivimos, el que es invisible, impalpable, el que está aquí y en todas partes, el que no se puede nombrar, no se puede representar, es ni más ni menos que una elevada frecuencia de los campos energéticos en los que vivimos. Es decir, fíjense, esa es la percepción de lo que los europeos u otros pueblos llaman dioses o Dios, ¿no? Es una frecuencia. Si todo es energía, la energía tiene frecuencia, y hay una frecuencia muy elevada, que es a la que le decimos Tloquenahuaque. Y cuando una persona muere, según los toltecas, su cuerpo físico se reintegra, y su cuerpo energético es absorbido por una energía superior. Los toltecas llegaban antes, ellos podían definir antes de la muerte el separarse de su cuerpo físico y entrar en unión con esa frecuencia, y por eso estar unido al todo, pero con la conciencia de ser ellos mismos. Bueno, pues esta es la presentación que nosotros con mucho cariño les hemos preparado para esta noche. ¿Tenemos algún comentario, Lucecita? Un comentario de Antonio Castañeda dice: es lo más cuerdo que escucho de México, gracias por sus trabajos. Muy amable, y pues lo invitamos, Antonio, a que visite toltecayot.org. Tenemos 20 años subiendo todos los días información sobre los viejos abuelos. Ya tenemos más de 29.200.000 visitas. Lo invitamos a que participe en YouTube con las Toltecápsulas, que se inscriba, y también pues que nos visite en Facebook y en Twitter, que tenemos todos los días, subimos información. Pues este es nuestro trabajo que tenemos. Ahí está en el margen superior izquierdo, está Toltecayot, la página de Toltecayot. Del lado derecho tienen ustedes a YouTube con sus 200 y tantas videocápsulas que estamos preparando para ustedes. También tenemos no sé si es Twitter el que está ahí, y del otro lado también tenemos a Facebook. Bueno, tenemos el servicio, como les decimos, de enviarles por WhatsApp todos los días un audio. Pues tú explícalo, porque tú eres la que manejas eso, Luz. Sí, bueno, este audio usted envía un mensaje, un WhatsApp al 951-158-0555, y le enviamos un audio de casi 1 minuto y medio aproximadamente, no llega a los 2, y también les enviamos un video.
Y bueno, usted todos los días lo recibe, lo agregamos o le agregamos a una lista de difusión. Así es, gratuitamente les enviamos eso también. Pues nuestro correo es tigremarin@gmail.com. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, nosotros siempre estamos en la disposición de servirlos. Y tenemos este curso, el curso de Historia Ancestral de México, que personalmente lo llevo yo. No es por grupo, es por individuos, es una asesoría personal, son 29 módulos. No es un registro histórico, historiográfico de la historia ancestral de México, sino son 29 temas que yo he seleccionado, que creo que son fundamentales para entender un proceso de desarrollo humano que nos ha negado el sistema educativo, el Estado mexicano, para recuperar nuestra memoria histórica. Y cada módulo yo se lo envío por correo electrónico. Cada módulo tiene un texto de 2 cuartillas, hay que leer poquito, un audio de 10 minutos, una selección del texto Historia Verdadera del México Profundo, que tiene que ver con el tema que estamos abordando. No es muy extenso, por supuesto, y videos en los cuales se trata el tema que estamos tratando de diversas formas. Y en algunos casos viene alguna liga de otro autor o de algún otro página, porque creemos que siempre es bueno escuchar otras versiones de la historia o sobre un mismo tema. Y cuando usted termina a su tiempo, a su ritmo, de ver el módulo, de disfrutarlo una otra vez, puede usted hacer preguntas, si tiene usted dudas, por WhatsApp a un número de WhatsApp, y yo recibo esas preguntas y se las respondo de la misma manera por WhatsApp, de modo que esto nos permite, por una parte, que usted haga las preguntas en el momento más oportuno, y para mí también recibir, escoger el momento para estar concentrados escuchando sus preguntas y darles respuestas. Antes usamos el teléfono, pero a veces pues uno no está en el momento oportuno, y es mejor el WhatsApp audio, porque ahí puede uno explayarse y explicarse. Y usted me pide por correo electrónico el siguiente módulo, y yo se lo envío, y así vamos avanzando a los 29 módulos. No hay tareas, no hay fechas fatídicas y no hay exámenes. Yo, como fui muy burro, le tengo miedo a los exámenes. Entonces es para que usted disfrute este curso. No le vamos a dar un título de Oxford o de estas universidades de Berkeley. Le vamos a dar un diploma de Educayot por haber cursado este curso, que es pues para personas que quieren buscar su identidad, conocer un poquito más su memoria histórica. Las personas que estén interesadas, por favor escríbame a tigremarin@gmail.com, a mi correo personal, y yo les mando información, hasta un video en el que les explico detalladamente cómo es la mecánica de los temas y todo, para que ustedes puedan participar. Sí tiene un costo, es muy reducido, es económico, pero pues sí, de algo tenemos que vivir, ¿no? Bien, también tenemos, como saben ustedes, nuestros libros. Sí, tenemos primero el libro de Historia Ancestral de México, que es el libro para jóvenes, para maestros, para niños, que trae nuestra historia, pero así muy bien explicada, en textos cortos, muy bien didácticamente. Usted puede entenderlo perfectamente, porque a veces hay libros que traen el contenido académico es muy denso, y acá no, usted puede leérselo a sus pequeños, los maestros lo pueden explicar y entenderlo muy bien para poder explicarlo. De hecho, no leíste la otra parte del texto, del título, es Historia Ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización. Exactamente. Tenemos también el libro de Toltecayot, Sabiduría Ancestral Tolteca, es el más reciente. Pedagogía Tolteca, que también Pedagogía Tolteca es aquella que nos enseña cómo era nuestra educación, no instrucción. Filosofía de la educación en el México antiguo.
Historia verdadera del México profundo, que es el libro base, es el libro de cabecera que todos nosotros deberíamos tener en nuestra biblioteca y en nuestro corazón y en nuestra mente. Y la otra cara de Hernán Cortés, todo aquello que nosotros cometemos, porque realmente ahí se ven reflejados aquellos actos que se cometen a diario, porque al no entender quién fue realmente Hernán Cortés, no nos damos cuenta que ese síndrome nos persigue. Así es, pensamos y sentimos y actuamos exactamente igual que Hernán Cortés. Somos conquistadores, conquistados, colonizadores, colonizados de nosotros mismos. Y también está, perdón, es que de repente no veo los últimos libros que nos quedan, sí, de los guerreros de la muerte florecida, que es una propuesta sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes ven este mundo tan terrible que les hemos dejado y bueno, siempre dicen, pues, ¿qué voy a hacer, no? Me voy hacia el ser dark, ser punk, ser emo, y esas son propuestas extranjeras, siempre son cosas extranjeras que no van con nuestra cultura. ¿Qué es lo que yo debo ser? Pues ser un guerrero de la muerte florecida, aquel que siempre libra una batalla con el enemigo más terrible, que es uno mismo, ¿no? Esa es la gran propuesta. Así es, los que estén interesados en nuestros libros, nosotros los enviamos por correo certificado, nos ha dado muy buen resultado. Los que quieran el catálogo lo enviamos por correo electrónico a tigremarinpidalo@gmail.com. Nosotros se los hacemos llegar. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro 30º foro virtual Toltecayo Luz. Es un logro. Sí, 30. Sí, es. Parece que no, sí, pero no. En algo hemos invertido esta cuarentena. Este viernes. Sí, por supuesto. Y como siempre, Lucecita se despide con un pensamiento. ¿Cuál va a ser este día, Lucecita? Uno muy pequeño que dice: nadie será olvidado mientras se viva en comunidad. Así es, Luz, mientras se vive en comunidad. Bien, pues quiero agradecer nuevamente a Iván Dalí, que ya tiene ojos de sueño y está ahí acariciando a la Ronri. Su valioso apoyo para la realización de este foro. Hoy mismo lo subimos a Toltecápsulas en YouTube para que el que lo quiera revisar o el que nada más lo vio un pedacito, no aguantó tanto, lo puede usted seguir martirizándose después en YouTube. Bueno, amigos, pues nos vamos con un fraternal saludo, un cariñoso saludo. Muchas gracias por el apoyo de estar aquí presentes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Soy Guillermo Marín, para mí el futuro de la náhuatl que está justamente en el conocimiento de su pasado. Buenas noches.